y nos entregamos a ti como un sacrificio vivo y santo. Oh, para hacer tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, salir de este lugar en tu presencia, Cristo. Te adoramos, oh Rey, te adoramos, Señor, oh Señor. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy transmitiendo desde la Jusco Medio y quiero empezar
leyendo un pasaje que está en Mateo capítulo 9, versos del 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este pasaje vemos que Jesús está diciendo a sus discípulos, a los seguidores de Jesús, que hay mucho trabajo que hacer. Y Él está poniendo el ejemplo, dice, hay mucha gente necesitada y que está buscando a Jesús, o a lo mejor no conocen de Jesús, están buscando una salida a sus problemas, están buscando salvación, ¿sí? Están listos para recibir la palabra, para recibir el evangelio. ¿Y quién es el que va a hablarles? ¿Va a venir Jesús por segunda vez a predicar otra vez? Él preparó a un grupo de discípulos, no 12, preparó a cientos de discípulos realmente, de los cuales escogió a 12, a los cuales envió, ¿sí? Envió a predicar y se les llamó apóstoles. Apóstol significa enviado. Entonces, los que envió fueron a 12, pero a los que preparó, a los que discipuló, fueron muchos más. Y todos los que fueron preparados, que fueron discipulados por Jesús, los que conocieron a Cristo y caminaron con Él y fueron enseñados por Él, tomaron el ministerio del Evangelio, ¿sí? Llevar la palabra a todos los que Jesús había dicho, ¿no? Lleven la palabra, predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿a quiénes va dirigida esa palabra? Muchos dicen, aquí se lo dijo a los apóstoles. Cuando dijo también, predicad el Evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es algo que encargó a los apóstoles, pero en realidad no es así. No fue solo a los apóstoles, fue a todos los discípulos, a todos los que creen y todos los que siguen a Jesús, ¿sí? Todos tenemos esa tarea. Muchos dicen, bueno, yo no he sentido ese llamado. A mí no siento en mi corazón que Cristo me haya llamado a predicar, a lo mejor a enseñar o a otra cosa, otro ministerio en la iglesia, ser edecán o cualquier otra actividad. Pero vemos en estos dos versículos que acabamos de mencionar que lo hace hacia los discípulos, a todos los que están aprendiendo y están siguiendo a Jesús. Entonces, aunque tú no tengas o no sientas en tu corazón el ir a predicar o hablarle a la gente, ahí está escrito. Entonces, nosotros debemos de predicar. Ese es el motivo principal de nuestro llamado. Entonces, Jesús nos llama a todos a servirle. Nos llama a servir en el reino. Nos llama a cumplir un propósito en Dios. ¿Sí? Pero yo no sé qué propósito tiene Dios en mi vida. Bueno, empieza predicando.
Ujú. Empieza hablándole a tu vecino, empieza hablando a tus hermanos, a tus papás, empieza en tu trabajo a glorificar el nombre de Dios. Ajá. Y vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Hay algunas personas que Dios les habló directamente, audiblemente, y fueron llamados a cumplir un propósito específico. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a Génesis capítulo 6 y vamos a leer del verso 12 al 14. Dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y continúa dando instrucción Dios. Aquí está diciéndole a Noé cuáles son sus planes y qué papel juega Noé en esos planes. ¿Sí? Va a destruir la tierra, pero no por completo. Va a dejar seres humanos vivos y va a dejar animales vivos. Y para eso necesita que Noé haga algo específico y aquí se lo está mostrando. Entonces, Noé recibió un llamado y Noé actuó, obedeció en ese llamado. Otro personaje muy importante en la Biblia que es llamado por Dios con un propósito lo vemos en Génesis 12, del verso 1 al 3, vamos a leer solamente, dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Bueno, pues esa palabra la recibió Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe. Él salió de su casa. Él no dijo, me voy a poner a orar para que el Espíritu me confirme que tengo que salir. Me voy a poner a orar para que me diga el Espíritu hacia dónde me debo de dirigir. Me voy a poner a orar para que me diga qué tanto me tengo que alejar de mi tierra. Me voy a poner a orar porque ¿será palabra de Dios? ¿Esto que recibí viene de Dios o viene del diablo? ¿Qué hizo Abraham? Tomó a su mujer y salió de la casa de su padre. Dejó a su familia y se fue. No preguntó ni para dónde siquiera. Él salió y Dios le dijo, ve a donde yo te mostraré. Y no le mostró, él salió obedeciendo. ¿Sí? Y le dijo qué iba a pasar cuando él saliera. Dice, haré de ti una nación grande. Cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, él tenía 75 años y su mujer 65 y no tenía hijos. Entonces él pensó seguramente, o pudo haber pensado, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser Dios de mí una nación grande si ni hijos tengo? Después, más adelante, se lo manifiesta, cuando tenía 90 años y después cuando tenía 100 años. ¿Cómo voy a ser yo
¿Cómo voy a recibir esa promesa si no tengo hijos? Pero él obedeció, escuchó el llamado y tomó acción. Salió inmediatamente porque Dios le dijo, haz esto. Tú ya escuchaste la voz de Dios que te dice qué plan tiene para tu vida. En Éxodo capítulo 3, verso 7, dice, dijo luego Adonai, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Dios le dijo a Moisés, ven, porque te voy a enviar con un propósito. Te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Entonces, fíjense que primero dice, sacaré a mi pueblo. Dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Dios dice, le dijo a Moisés, yo he descendido para librarlos de la opresión y para sacarlos a una tierra buena y ancha, una tierra fértil. Pero Dios está diciendo, he descendido para sacarlos. Pero después dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. A ver, Moisés reaccionó. Dijo, espérame, pero ¿cómo voy yo a sacar a Israel de Egipto? Yo no tengo la fuerza, no tengo el ejército para enfrentar a Faraón. No tengo palabras, ni siquiera facilidad de palabras para convencer a Faraón. ¿Yo cómo voy a sacar a tu pueblo de Egipto? Pero Dios había dicho previamente, he descendido para sacar. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo iba a sacar? Dios. Cuando Dios nos envía, Él nos respalda. Y hay veces que Dios nos da palabra y nos dice que va a hacer cosas en nuestra vida muy grandes y nosotros tenemos temor, como lo tuvo Moisés. Y le dijo, pero Señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque uno está pensando en sus limitaciones. Uno piensa en nuestras debilidades. Nosotros pensamos en que no podemos lograr las cosas a las que Dios nos está enviando. Sí, pero recordemos lo primero que le dijo. He descendido para sacar. Noé, yo creo que no era un ingeniero, un arquitecto, un gran constructor, como para hacer una nave de las dimensiones que Dios le estaba diciendo.
A lo mejor hacía algo de carpintería, hacía una banquita o hacía algo, una mesita, pero hacer una banca o una mesa no tiene nada que ver con hacer un barco de 130 metros de largo. Es otra cosa completamente diferente, ¿sí? Entonces, un carpintero que pueda hacer un barco de ese tamaño no es cualquier carpintero, ¿sí? Y yo creo que Noé no tenía las herramientas, no tenía sierras eléctricas, no tenía eh, eh, taladros o mesas de trabajo como las que hoy tienen los carpinteros. Entonces tenía muchas limitaciones. Sin embargo, él no dijo nada. Él dijo, sí, Señor, lo voy a hacer. Y empezó a construir el arca. Y tardó muchos años en construirla. Pero él no se detuvo y creyó a Dios. De hecho, él predicó en ese tiempo y le decía a sus vecinos, va a llover y se va a inundar. Así es que prepárense porque le preguntaban, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo que es tan grande? Un barco. Porque Dios dijo que se va a inundar todo y tenemos que prepararnos para no morir en esa inundación. Y ellos lo tiraron por loco, no le creyeron. Pero él siguió adelante, porque él sí creyó en Dios. Entonces, Dios nos prepara para hacer su obra, para hacer su voluntad, para cumplir con el llamado que Dios nos da. Y eso lo vemos claro cuando Dios llamó a unos varones para construir el tabernáculo, para construir el arca, para construir todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Y lo vemos en Éxodo capítulo 31. Vamos a leer del verso 2 al 6. Dice, mira, yo he llamado por nombre a Gesaleel, hijo de Uri, y a hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, aquí está diciendo un varón específico. Dice, yo he llamado por nombre. No sacó un magna voz y dijo, ¿quién quiere venir a construir? No, Dios llamó por nombre a Gesaleel, a Bezaleel, dice, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Un varón de la tribu de Judá llamó por nombre. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Sí? Lo dotó, lo preparó y lo llenó de todas las habilidades que necesitaba para cumplir con ese llamado. Y dice aquí, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que yo he mandado. Entonces, dice aquí que Dios había preparado y había dotado de la capacidad, la inteligencia, la sabiduría y la habilidad para cumplir con el llamado que Dios había hecho a estos dos varones. ¿Sí? Perdón.
para cumplir lo que Dios deseaba de ellos, ¿sí? Entonces, dice a ellos dos y a todo sabio de corazón, para que hagan todas las cosas que te he mandado. Entonces, Dios le dio instrucciones a Moisés de la construcción del tabernáculo de reunión, de los muebles del tabernáculo, de los utensilios, de las vestiduras sacerdotales y del aceite de la unción. Y dijo, todo esto lo van a hacer estas personas que son llamadas para ello. Pero son dotadas de las habilidades y de la sabiduría para hacer las cosas tal cual como Dios les había mandado. Entonces, cuando nosotros somos llamados por Dios, nosotros no debemos tener dudas o tener temor, porque Dios nos va a dotar y nos va a equipar con lo que necesitemos para cumplir ese llamado. Pedro, por ejemplo, un pescador que fue llamado por Jesús para ser su discípulo y más adelante ser un apóstol, ser un enviado de parte de él. Habla de él en Lucas capítulo 5, versos del 4 al 11. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, está hablando Jesús, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en la red y se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, ¿qué hicieron estos varones? ¿Qué hizo Simón Pedro? ¿Qué hizo Jacobo? ¿Qué hizo Juan? Siguieron a Jesús. ¿Sí? Dice, dejándolo todo. Dejaron las barcas y dejaron los peces en las barcas. Porque Jesús les dijo, los haré pescador de hombres. Los haré pescadores, específicamente a Pedro se lo dijo, te haré pescador de hombres. Entonces, fue llamado a eso Pedro, ¿sí? ¿Y por qué creyó Pedro? ¿Qué sucedió? Él era un experto pescador. Él vivía de la pesca. Y toda la noche había estado trabajando y no había podido pescar. Y habían estado los demás pescadores haciendo lo mismo y nadie había sacado un solo pez. Pero cuando Jesús le dijo, regresa y lanza tu red en tal lugar. Pero maestro, ¿cómo? Si yo que soy experto y los demás pescadores que son expertos, hemos estado tratando toda la noche y no hemos podido pescar. Y en la noche es cuando mejor se pesca y ya de día ya no. Pero, como tú lo dijiste, lo voy a hacer. Fue y lo hizo
y la pesca fue increíble. Nunca hay tantos peces en una red. Uh-huh. Normalmente los pescadores van y en toda la noche obtienen los peces que necesitan, o en buena parte de la noche. No a lanzar la red una sola vez, ¿sí? Y aquí lanzaron la red una sola vez y sacaron tantos peces que llenaron las dos barcas. Uh-huh. Entonces fue un gran milagro, una gran señal de parte de Jesús. Y Pedro y sus compañeros no dudaron en seguir a Jesús. Dice, dejándolo todo. No dijeron, déjanos ir a vender todo el pescado y después te seguimos. No, dice, dejándolo todo, le siguieron. ¿Mm? Entonces, cuando Jesús nos hace un llamado, nosotros debemos seguirlo sin dudar, sin cuestionar, sin poner pretextos para retrasar el cumplimiento de ese llamado. ¿Sí? No debemos buscar argumentos que digan, no, Señor, pero es que ahorita tengo una junta mañana en mi trabajo y no, dejándolo todo, le siguieron. Uh-huh. Vamos a ver qué dice Mateo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Mm? ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y siguió a Jesús. Dejó la mesa de los tributos con lo que tenía. Seguramente había otros publicanos que estaban con él. ¿Mm? Pero él se levantó y siguió a Jesús. Y si a nosotros nos dice por la palabra, no dejen de congregarse. Dice la palabra, no dejen de congregarse como tienen por costumbre otros, porque nos vamos a enfriar. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos y nos congregamos? O decimos, pero es que tengo catarro. O tengo que ir a ver un cliente. O tengo mucho trabajo. No puedo. No puedo cumplir con ese llamado porque mis actividades, mis grandes compromisos, mis grandes obligaciones me lo impiden. Y si cumplo con esto que me están diciendo mis pastores y que me está diciendo el Espíritu a través de la palabra, no puedo hacerlo porque mis compromisos son impostergables. ¿Estamos haciendo eso? O decimos, sí voy, el compromiso son los sábados a las 11, voy a hacer espacio en mi agenda, padicísima agenda, para apartar el tiempo para asistir a la enseñanza, para asistir a alabar a Dios, para asistir a convivir con mis hermanos en la fe, para aprender de la palabra, para ser ministrado, para recibir del Espíritu. O decimos, no, es que ya hice planes de ir a ver a la familia ese día temprano. O hay un cliente que me pidió que lo visitara el sábado. ¿No podemos apartar un espacio? ¿No podemos abrir ese espacio? ¿No podemos dejar ese espacio reservado para cumplir con lo que dice la palabra? No dejen de congregarse como otros tienen por costumbre. ¿Por qué lo dice la palabra? Es muy importante. Recuerden cuando
Jesús se le apareció a los apóstoles cuando resucitó. La primera vez que se les apareció, dice que estaban todos reunidos y no estaba Tomás con ellos. Y se les aparece, los ve y hubo un derramamiento del Espíritu. Dice que sopló sobre ellos y fueron llenos del Espíritu. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu? Los 11 apóstoles que estaban con Jesús. ¿Y quién no fue lleno del Espíritu? Tomás, porque él no estaba con ellos. Más tarde que llega Tomás, le dicen, no sabes de lo que te perdiste. Pasaron cosas maravillosas. El Maestro estuvo con nosotros. ¿Y él qué dijo? No, ¿cómo? Pues si él ya murió. Y no lo creyó. Y no solo fue eso, sino que él no fue lleno del Espíritu, como fueron llenos los otros 11 apóstoles. Bueno, los otros 10 apóstoles, porque el 12º es Judas, que ya no estaba con ellos. Entonces de los 11 había 10, porque no estaba ni Judas ni Tomás, andaba de parranda. Entonces Tomás se perdió 2 bendiciones. Uno, ver a Jesús, y otro, ser lleno del Espíritu. ¿Esto por qué ocurrió? Porque se congregaron, estuvieron juntos. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos congregamos? Nos estamos perdiendo bendiciones. Y eso es un llamado muy simple, muy sencillo. Dedica un par de horas en un día específico de la semana y dedícalo a Dios para escuchar las enseñanzas, para ser bendecido, para ser lleno del Espíritu, para alabar a Dios, para darle gloria a Dios, para convivir con la familia de la fe. Y es una gran bendición. Y el fuego del Espíritu se enciende en nosotros. Pero si nosotros no nos congregamos, nos enfriamos. Nos enfriamos y nos va a pasar como a Tomás. No estamos recibiendo la bendición que recibiríamos si lo hacemos de esa manera. Así es que vamos ya a retomar otra vez las reuniones presenciales. Espero que el próximo sábado ya estemos en las reuniones presenciales. Y les pido que todos estén, que no sean Tomases, que todos asistan para recibir 2 bendiciones de Jesús, las enseñanzas del Cordero, las enseñanzas de la palabra, recibir la bendición del Padre y ser llenos del Espíritu. Entonces, vean lo que hicieron los apóstoles cuando fueron llamados. Dejaron todo y le siguieron. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó de la mesa del tributo y siguió a Jesús. Si en nuestro primer llamado, congregarse, como otros no lo hacen, dicen, no dejen de congregarse, como lo hacen algunos, ¿sí? Entonces, ese primer llamado debemos de cumplirlo, porque vamos a tener un llamado grande de parte de Dios. Dios nos quiere preparar. A lo mejor ya tenemos ese llamado y nosotros hemos hecho oídos sordos a la voz de Dios, o hemos puesto pretextos. Es que tengo mucho trabajo, es que mi familia, es que mis hijos, es que mis actividades, es que mis compromisos, es que... Pero ya tenemos un llamado, el primero que vimos, que mencionamos. Tenemos que predicar la palabra, dice, y llevar el evangelio a toda criatura, ¿sí?
Ese es general, ese lo tenemos de entrada. Y lo estamos cumpliendo. Nos estamos levantando de la mesa y estamos saliendo a cumplirlo. Saulo fue llamado de una manera muy fuerte, ¿sí? Saulo de Tarso, él era muy celoso del judaísmo y no podía tolerar que hablaran de Jesús. No podía tolerar que dijeran esas mentiras tan grandes de que había resucitado. Él no lo creía y decía, eso son mentiras. Y están engañando a la gente. Y yo no puedo permitirlo. Y persiguió a los seguidores de Jesús y los encarcelaba y los mataba. Y fue a Damasco a perseguirlos también con cartas, con permiso, con orden del sumo sacerdote en Jerusalén para hacer eso. Y vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 9, versos del 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué fuerte fue lo que tuvo Simón. Fue impresionante porque lo sacudió el Espíritu. Jesús mismo se le presentó de tal manera que él se cayó postrado, cayó en tierra, cayó postrado de la luz tan intensa que vio delante de él. Y la voz que le habló dijo, es Dios. Pero de su boca salió la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le respondió, sabiendo que era Dios, yo soy Jesús al que tú persigues. Lo que estás haciendo es perseguirme a mí, es lo que le dijo Jesús. Y él entendió que todas las mentiras que decían los seguidores de Jesús no eran mentiras, era verdad. En ese momento entendió que los seguidores de Jesús no estaban mal, él era el que estaba mal. Que los justos eran los seguidores de Jesús y que él, que asolaba a la iglesia, estaba en un error. Y no tuvo otra cosa más que decir, ¿qué quieres que yo haga, Jesús? Y él le dio una primera instrucción, entra a la ciudad. Y allí se te va a decir todo lo que yo quiero que tú hagas. ¿Y qué hizo Pablo? Entró, estuvo en ayuno, dice, no comió ni bebió en 3 días, absolutamente nada, sino que estuvo orando. Me imagino que estuvo diciendo, perdóname, Señor, por esto que he hecho. Perdóname porque perseguía a los que hablaban de ti. Perdóname porque maté a muchos hombres. Perdóname porque no entendí lo que ellos decían. Perdóname porque tantas cosas que han de haber pasado por su corazón y por su mente en ese momento, en esos 3 días, tantas cosas que le reveló el Espíritu de lo que había hecho Saulo en contra de Jesús. Y fue un gran instrumento de Dios
para llevar el evangelio tanto a judíos como a gentiles y aún reyes, dice la palabra. Se lo dice, le dijo Dios a Ananías cuando le dijo, quiero que vayas y ores por Saulo de Tarso. Le dijo, pero él es un perseguidor de la iglesia. Y le dijo, no, él va a ser un instrumento en mis manos. Y va a ser un instrumento de poder, porque él es dócil al llamado. Porque él va a hacer lo que yo le voy a decir. Cuando a nosotros nos habla, ¿somos dóciles al llamado? ¿O somos necios? Y todavía cuestionamos, ¿será cierto? Como lo hizo un varón llamado Zacarías, vamos a leerlo en Lucas capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 8. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Imagínense estar encendiendo el incienso y de repente ver un ángel de pie al lado del incensario, a un lado del altar. Y dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí vemos cómo lo está llamando a ser padre de un varón de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Que todavía, a pesar de todo lo que le dijo el ángel, Zacarías no lo creyó. Le dijo, no, ¿cómo crees? ¿Y cómo puedo estar seguro de lo que tú me estás diciendo? Como si hubiera ido a decírselo a cualquier hijo de vecina. Era un ángel de Dios que estaba dentro del santuario, a un lado del altar del incienso. Nadie entraba allí. Entonces él sabía que era un ángel. Y le dijo, o le dio una gran promesa de parte de Dios. Y él todavía pregunta, ¿y cómo voy a saber que lo que me estás diciendo es verdad? ¿Así somos nosotros? ¿Así respondemos al llamado de Dios? No, pero ¿por qué me he de congregar? ¿Por qué he de estudiar la Biblia? ¿Por qué he de predicar? ¿Cómo sé que realmente Dios me llamó a predicar? No nos vaya a pasar como Zacarías, porque él quedó mudo. Desde ese momento hasta que Juan fue bautizado 8 días después de su nacimiento. Bueno, no bautizado, circuncidado. Entonces,
no nos vayamos a quedar mudos por no creerle a Dios en lo que Él está diciendo para nuestras vidas. ¿Mm? Tengamos cuidado. ¿Mm? Debemos de ser como Isaías. En Isaías capítulo 6, vamos a leer el verso 1 y el 8. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y continúa hablando. Y en eso sigue describiendo la escena y dice que Dios preguntó, ¿a quién enviaremos para que haga ciertas cosas, para que diga las cosas que yo deseo? Y en el 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Es lo que dijo Isaías. Allí ni siquiera le había dicho Dios como se lo dijo a Moisés, o se lo dijo a Noé, o se lo dijo a Pedro, o se lo dijo a Marcos. Él simplemente dijo, ¿a quién enviaré? E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Dios está llamando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Escondernos para decir, no, a mí no? No, yo no. Que no me vea a mí, no vaya a ser que me envíe a mí. O somos como Isaías y decimos, Señor, aquí estoy. Tú dime qué quieres que yo haga, como lo dijo Saulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Heme aquí. Estoy aquí para hacer lo que tú me digas que haga. Estoy dispuesto a obedecer el llamado. Esos llamados son muy fuertes. Eliseo, un gran profeta, pues él no sabía que iba a ser un gran profeta, simplemente él estaba trabajando en las labores del campo, llevando una yunta de bueyes de su padre. Y vamos a ver lo que pasó. Llegó Elías, iba pasando Elías y tomó su manto y lo puso sobre Eliseo. Y vamos a ver qué sucede entonces. En primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 20. Dice, entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué he hecho yo? Entonces, dejó la yunta de bueyes y fue y se despidió y siguió a Elías. Y estuvo pegado a Elías y estuvo aprendiendo de Elías y viendo la autoridad que Dios le había dado a Elías. Hasta que Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, dice la palabra. No en un carro de fuego, en un torbellino. Dice que un carro de fuego se interpuso entre Eliseo y Elías y un torbellino lo levantó. Y a partir de allí, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y fue un gran profeta con una gran autoridad, hizo grandes señales. Pero él
entendió el llamado cuando le puso el manto encima, su manto, Elías, sobre él. Él lo entendió y corrió tras él, porque dice que puso el manto y siguió caminando Elías. Entonces lo alcanzó y le dijo, espérame tantito, te voy a seguir, solo déjame avisarles que me voy a mis papás porque se van a preocupar. Le dijo, sí, ve, despídete. ¿Quién ha recibido el manto de parte de Dios? ¿Quién está bajo un manto? ¿Estamos bajo una cobertura o estamos sin cobertura? Hemos recibido un manto. Estamos bajo una cobertura apostólico-profética. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Lo que hizo Eliseo, correr y alcanzar a quien nos ha cubierto con su manto. ¿Quién es nuestra cobertura? Nuestro pastor. Y debemos seguirlo. Y si el pastor dice, vamos a tal lugar a predicar, debemos de estar dispuestos como Isaías y decir, heme aquí, envíame a mí. Y hacer las cosas. Y no poner pretextos como lo hizo Moisés, que dijo, pero es que yo no sé hablar, pero es que yo soy débil, pero es que yo no puedo. O a lo mejor tenemos temor como Gedeón, ¿sí? Dios le dijo, tú vas a librar a Israel de la mano de los madianitas. Pero eran incontables los madianitas y él dijo, pero no voy a poder. No entendió, o no supo que cuando Dios hace el llamado, Dios nos habilita para cumplir con ese llamado. Y él dijo, no, pero ¿en verdad me has llamado a mí? Porque yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Y mi familia es pobre, como yo. Y nosotros podemos decir eso. Bueno, sí, pero yo apenas estoy llegando al Evangelio. ¿Y cómo yo voy a hablar de Jesús? ¿Cómo yo le voy a hablar a mis vecinos? Necesito primero entrar a un instituto bíblico y llevar un curso de pastor durante 4 años y ya que me gradúe como pastor, entonces predicaré. No. Cuando nosotros somos llamados por Dios, somos habilitados para hacer su obra, para hacer su voluntad. No tengamos temor, cumplamos con lo que está diciendo Dios que nosotros hagamos. En su palabra nos habla, a través de sus ministros nos habla, en sueños nos habla, en profecías nos habla, aún audiblemente. Y no seamos como Tomás. No, si a mí no me habla audiblemente, no lo voy a creer. Porque va a venir. Y como Jesús le dijo a Tomás, a ver, Tomás, ven y mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado, para que veas que sí soy yo. Porque nos va a pasar como a Tomás y vamos a caer al piso y vamos a decir, mi Señor y mi Dios. Que no nos pase como a Saulo, que cayó postrado y después se dio cuenta en ese momento de todo lo que había hecho y todo lo que había dicho. Y no le quedó otra más que decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si nos está llamando Dios a predicar su palabra, a seguirlo, a santificarnos, a cambiar nuestras vidas, a ser dignos hijos de Dios. Caminemos en eso, no nos resistamos. Porque cuando se nos aparezca, cuando lo escuchemos, cuando lo veamos, cuando nos demos cuenta, vamos a decir como Saulo, ¿qué hice?
Vamos a ser como Tomás, que vamos a caer de rodillas y vamos a decir, mi Señor y mi Dios, ¿cómo dudé? ¿Cómo no te hice caso? ¿Cómo no lo creí? ¿Cómo no cumplí con el llamado que tú me hiciste? ¿Cómo retrasé el llamado? ¿Cómo retrasé y cómo rechacé ese llamado? ¿Mm? ¿Estamos rechazando el llamado de Dios? Cuando nosotros somos recibidos en el reino de los cielos, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros, dice, recibimos la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, tenemos llamado. No podemos seguir en el mundo igual que como vivíamos, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y si ya estamos en el reino de la luz, debemos de cumplir ese llamado. ¿Y qué llamado tenemos? ¿Hemos recibido un llamado? Vamos a ver lo que dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito y bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, como pastores, oramos por ustedes. Esta palabra aplica. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios tenga por dignos, los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en sus vidas. Entonces, nuestro anhelo como pastores es que Dios cumpla el llamamiento, que Dios los tenga dignos del llamamiento del ministerio a ustedes, a todos ustedes. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un llamamiento de Dios. Debemos de ser dignos de ese llamamiento. Y debemos responder ese llamamiento. En Filipenses capítulo 3, verso 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos ha hecho un supremo llamamiento. Y cuando nosotros respondemos a ese llamamiento, tenemos un premio. ¿Tenemos un premio? Por supuesto que sí. Dice en Apocalipsis, al final, Jesús dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para premiar, estoy parafraseando, a cada uno según lo que haya hecho. ¿En qué? En el supremo llamamiento.
Entonces, si nosotros respondemos al supremo llamamiento, vamos a ser premiados, vamos a ser galardonados en el cielo. No perdamos esos galardones. No seamos omisos. No seamos perezosos en ello, dice en otro lado la palabra. En Hebreos capítulo 3, verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tenemos, dice, que somos participantes del llamamiento celestial. Somos llamados del cielo. No dejemos esto así. Actuemos. Tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. En Romanos, escuchen bien esto, Romanos capítulo 11, versos 29 a 31. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables los dones y el llamamiento. ¿Qué son los dones? Lo que nos regala el Espíritu de Dios para estar capacitados para cumplir con el llamamiento. ¿Se acuerdan de Bezaleel? Que fue lleno de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia y de habilidades para poder construir el tabernáculo de reunión. Todo eso son dones. Entonces Dios tiene para nosotros un llamamiento y dones que nos otorga por medio de su Espíritu para poder cumplir con ese llamamiento. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces, ¿de quién está hablando? De los que están en el mundo. Ellos deben alcanzar misericordia. ¿Pero cómo? Por nuestra obediencia. Porque nosotros cumplamos el llamamiento de Dios, que es irrevocable. Y los dones que Dios nos otorga, nos da. Y estos dones que Dios nos da para que nosotros podamos cumplir con ese llamamiento. Son irrevocables. Irrevocables los dones y el llamamiento. No podemos sacudirnos y decir, no, yo no quiero. Sino que nosotros, como Elías, debemos decir, heme aquí, Padre. Heme aquí. Envíame a mí. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Como dijo Saulo. Levantémonos de la mesa y sigámoslo, como lo hizo Marcos. Corramos tras él, como lo hizo Eliseo. Porque Jesús dijo, otra vez, regreso al primer pasaje que vimos, Mateo 9, 35 a 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Ujú. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ujú. Entonces, dice que Jesús tiene compasión de los que están en el mundo y por eso envía a sus discípulos. ¿Quién es discípulo de Jesús? Todos nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Quién está aprendiendo de Jesús? ¿Quién está aprendiendo de la Biblia? Nosotros somos seguidores de Jesús y nosotros debemos de cumplir con ese llamamiento porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y si nosotros no cumplimos, no obedecemos, no escuchamos y no nos levantamos al llamamiento, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Mm? Y dice que es irrevocable el llamamiento y los dones. ¿Mm? No los despreciemos, no los ignoremos, no los dejemos ahí que se empolven. Debemos de tomar y cumplir ese llamamiento aprovechando los dones que nos ha dado. ¿Mm? Y seremos premiados, seremos galardonados por ello. No seamos desechados por Dios. ¿Quién quiere ser desechado por Dios? No seamos desechados por Él. Cumplamos con ese llamamiento y recibamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando fue llamado Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y le volvió a decir, esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y seas muy valiente. Porque vas a enfrentar gigantes y vas a enfrentar grandes ejércitos y vas a tener grandes dificultades. Pero yo te entregaré todo lugar que pisare la planta de tus pies. Y yo te he equipado con dones celestiales, dones espirituales, para que tú puedas cumplir con el llamamiento que yo hago para tu vida. Y repartirás la tierra donde fluye leche y miel. ¿Mm? Y eso nos dice Dios. Esfuérzate y sé valiente. Y nunca se aparte de tu boca la palabra, para que todo te salga bien. Padre, delante de tu presencia estamos, mi Dios, y te doy gracias, Padre, porque tú nos muestras cada vez que nosotros estamos siendo omisos, Padre, que nosotros estamos siendo apáticos, que nosotros estamos siendo perezosos para cumplir, mi Dios, con el llamamiento, para obedecer el llamamiento que tú nos haces. Te pido perdón, papá, porque no hemos hecho lo suficiente para llegar al cumplimiento, Padre, de tus promesas en nuestras vidas. Tú nos has hecho promesas muy grandes y nosotros no nos hemos movido, papá. Te pido perdón por ello y te decimos, ¿qué quieres que nosotros hagamos, Señor? Y te decimos, henos aquí, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Porque nosotros no queremos desechar, no queremos ignorar el llamamiento irrevocable y los dones espirituales irrevocables. No los queremos ignorar, sino queremos usarlos, papá. Queremos usar esos dones, queremos hacer las cosas que tú nos envíes a hacer, papá. Queremos hablar de tu palabra, queremos enseñar de la palabra, Señor. Cubrir a esos desamparados que no tienen pastor, para guiarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para sanarlos, para ministrarlos, papá, para llevarlos a tus pies y que conozcan el reino y que se integren al reino, Señor. Porque tu voluntad, dice la Biblia, es que nadie se pierda. Y nosotros queremos ser instrumentos para que tu voluntad, Señor, se cumpla en la tierra.
Henos aquí, papá. Envíanos a nosotros. ¿Qué quieres que nosotros hagamos, Señor? Henos aquí, papá. Dispuestos a hacer tu voluntad. Lo decimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.